de la mañana con 3 minutos, amigos televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos listos para iniciar esta emisión matinal de Noticias 7, luego de escuchar las sagradas notas del himno nacional en esta versión especial que se le escuchó el día de la posesión de mando, y la tendremos, pues parecería que todos los días acá también en nuestro espacio, esta versión cantada por niños, por policías, por personas de la tercera edad, la cantante Patricia González, entre otros ecuatorianos también, que presentan esta nueva versión, que también muestra cómo esta nueva versión que ha querido presentar el presidente Daniel Noboa. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, María Mercedes, Sofía, un buen día para ustedes. Una buena semana también, que estamos comenzando la última de este mes de mayo, el quinto de este 2025. Un fuerte abrazo a quienes nos observan en sus hogares. Ya tenemos presidente posesionado por 4 años de gobierno. Ya tenemos una vicepresidenta con funciones. Las va a cumplir aquí en el Ecuador. Hablaremos de ello durante toda esta mañana, en esta hora y media de noticiero, que tenemos muchísima información, incluso de otros temas. Sofía, buenos días. Compañeros, amigos, muy buenos días, feliz inicio de semana, una semana laboral completa la que tendremos. Hay que poner mucha energía, tomarse un café caliente, salir con tiempo desde los hogares y por supuesto la invitación para que se queden en sintonía de Ecuador TV. Hasta las 8:30 está nuestro noticiero y nuestras siguientes emisiones. Así que con esto y buena energía iniciemos Noticias 7 matinal. Iniciamos con la información. Este 24 de mayo, Daniel Noboa fue posicionado como nuevo presidente de los ecuatorianos junto a la vicepresidenta María José Pinto desde la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029. Presentó su discurso en el que dio esperanza a todo el país. Vamos. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después. Momentos donde no basta con mirar atrás, sino que es necesario mirar para adelante, con la frente en alto y el corazón firme. Hoy es uno de esos días. Daniel Noboa fue posesionado como presidente del Ecuador por un periodo completo, recibió la banda presidencial por parte del titular de la Asamblea, Nils Olsen, y brindó un discurso concreto que ha llamado la atención por su oratoria y las ideas que plasmó. Yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. No es mirar hacia otro lado para ahorrarme el desgaste que significa luchar contra los criminales que se han creído dueños del país durante años. Pero en su pronunciamiento al país aprovechó para anunciar su plan de gobierno para estos 4 años. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. El jefe de Estado dijo que se incrementará el bono para madres lactantes, se construirán 200.000 casas y se ampliará la vía que conecta Quito y Guayaquil. También vamos a diversificar la matriz energética del Ecuador, construyendo un sistema que garantice energía limpia, suficiente y sostenible para todos los ecuatorianos. Se presentará la ley de energía nuclear y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente. Además, el presidente dio un voto de confianza al bloque de seguridad y dijo 0 tregua al crimen organizado. La reducción progresiva de homicidios será una meta innegociable. Atacaremos las economías criminales de este país y las acabaremos. Mientras que de parte de la mayoría de la Asamblea, se aseguró que se caminará de la mano con el Ejecutivo. Porque gobernabilidad significa entender que podemos tener diferencias, pero que el país nos exige estar unidos en lo esencial. Para el presidente, ese nuevo Ecuador no será un eslogan, sino una forma de gobernar. Firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La posesión, por cierto, duró aproximadamente 1 hora y luego de ello el presidente se dirigió a Carondelet. Pero queremos mostrarles cómo inició este 24 de mayo, inclusive también con una ceremonia realizada la noche anterior, el 23, porque Daniel Noboa cumplió una serie de actividades antes de ser posesionado. Se las vamos a presentar en el siguiente resumen. Oraron por el país y por el futuro del Ecuador en estos 4 años. Un día antes de la posesión presidencial en la Catedral Metropolitana de Quito, el cardenal Luis Cabrera ofició una misa de Te Deum que representa una acción de agradecimiento y que se celebra en ocasiones solemnes, por lo que asistieron ministros de Estado y la vicepresidenta María José Pinto. Fue un espacio cargado de reflexión. Yo creo que realmente
abre un nuevo horizonte y nos compromete a todos los ecuatorianos, de diferentes sectores políticos, sociales, también religiosos. A la mañana siguiente, ya 24 de mayo, Daniel Noboa volvió a la catedral, esta vez para colocar una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, líder libertario que comandó a las tropas independentistas en la batalla de Pichincha. Luego, en el mismo lugar donde se puso fin al dominio español, se recordó a los héroes de nuestra independencia. La batalla de Pichincha nos enseña que la unión y la determinación son las armas más poderosas para superar cualquier adversidad. Como último evento antes de partir hacia la asamblea, Noboa saludó en la Plaza Grande a los cientos de simpatizantes que llegaron para brindarle un buen augurio a su nuevo mandato. Nosotros vamos a volver a darle progreso a este país que fue atacado por las mafias y sigue siendo atacado por las mafias con violencia y también con política violenta. Y entre aplausos se fue a que lo posesionaran en la asamblea para retornar horas después al palacio, pero esta vez con una banda que portará por 4 años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y familiares y autoridades internacionales se pronunciaron sobre el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa. Su padre Álvaro Noboa no pudo asistir, pero su hermano contó la emoción y orgullo que tiene. Tras asumir el poder por un periodo completo, el presidente Daniel Noboa recibió mensajes de apoyo de sus allegados. Una de las primeras fue su madre, la asambleísta Anabel Assin. Va a ser una nueva era para el Ecuador y de que el presidente Noboa dará todo lo mejor de él por sacar al Ecuador adelante, junto con todos los que conformamos el partido ADN. Otro visiblemente emocionado era su hermano Juan Sebastián, quien acudió a la posesión junto a su familia. Sumamente orgulloso, la verdad. O sea, es un orgullo para toda nuestra familia y la verdad es que una vez más ha alcanzado un logro importantísimo para el país, pero también para su familia, que lo quiere mucho. Por cuestiones de salud, el padre del presidente Álvaro Noboa no pudo asistir al evento, pero cuentan que estuvo muy pendiente. Mi padre está al tanto, él le explota el corazón de orgullo por mi hermano. Siempre ha sido así y la verdad es que, así como nosotros, estamos muy orgullosos de él, mi padre también. Wilson Sánchez Casteló, exfundador del PRIAN, partido de Álvaro Noboa, vaticinó una buena administración de parte del actual jefe de Estado por el legado de sus padres. Hoy todavía, que es un periodo completo, tenemos la total y absoluta confianza de que el Ecuador en estos 4 años va a superar todas esas dificultades que actualmente estamos sufriendo. Ya en Carondelet, el presidente Noboa se reunió con invitados internacionales como el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, en representación de Donald Trump. Kennedy elogió al mandatario ecuatoriano. Increíblemente disciplinado, fiel a sus principios y absolutamente incorruptible. Creo que es el tipo de líder que Ecuador necesita en estos momentos. La presidenta peruana Dina Boluarte también destacó la oportunidad de trabajar en conjunto como naciones fronterizas. Estamos acá para afianzar nuestros lazos bilaterales entre ambos pueblos, que ya más de 25 años estamos en un diálogo de amistad y de paz. Más de 90 países enviaron sus delegados a la ceremonia de posesión presidencial de naciones del Medio Oriente, Sudamérica, Europa y África. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en el último ranking de presidentes de Sudamérica, la consultora CB presenta una lista de los presidentes con mejor puntaje. Por primera vez, el presidente Daniel Noboa se ubica en lo más alto de esta lista de imagen positiva, con el 52,1%. El mandatario ecuatoriano encabeza el ranking este mes de mayo tras subir un punto porcentual desde el pasado corte en abril. El primer lugar se lo arrebató al uruguayo Yamandu Orsi, quien descendió hasta el tercer puesto, mientras que el segundo presidente con la imagen más positiva es el argentino Javier Milei con el 49%. Los últimos lugares son para el venezolano Nicolás Maduro con el 68% de imagen negativa, Luis Arce de Bolivia con el 72% y Dina Boluarte del Perú con una imagen en contra del 75,1%. La
posesión del gabinete ministerial estaba prevista para el sábado, sin embargo se la suspendió. En el transcurso de esta semana iremos conociendo a los ministros que serán ratificados por el presidente Noboa. Lo que ya tenemos, y le vamos a presentar en sus momentos, es el decreto en el que se le dan funciones a María José Pinto, vicepresidenta ya posesionada del Ecuador, que estará a cargo del área social. Veamos. Los decretos ejecutivos del presidente Daniel Noboa se reiniciaron con este nuevo periodo presidencial. En su primer mandato de 18 meses suscribió 648 decretos, siendo el último la condecoración a los héroes de Alto Punino. A partir de este 24 de mayo ya hay 4. El primero es en el que asume funciones hasta el 2029, tras vencer las elecciones del 13 de abril. En el segundo ratificó a Stalin Andino como secretario jurídico de la presidencia, mientras que en el decreto 3 asigna funciones a la vicepresidenta María José Pinto. La segunda mandataria articulará políticas públicas y actividades enfocadas en 5 áreas: salud mental, educación, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil. Para cumplir esas funciones, la vicepresidenta podrá coordinar, supervisar, dirigir y controlar los programas que se ejecuten con las 5 carteras de Estado relacionadas a las áreas mencionadas, pero también podrá articular proyectos de inversión y acuerdos multilaterales. Sus labores serán efectuadas en el Ecuador. En cuanto a la vicepresidenta encargada durante el periodo anterior, Cynthia Gelibert, mediante el decreto ejecutivo número 4, se la ratificó al frente de la Secretaría de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Siete de la mañana con 15 minutos, momento de una pausa y al regresar estaremos con Estefanía Luzurruaga. Ella es politóloga y analizaremos el discurso del presidente Daniel Noboa. Con eso y más, volvemos. De su posesión y de lo que vienen a hacer estos 4 años de gobierno, y hemos conversado la semana anterior con el estratega político mexicano Patricio Morelos, quien destacó que el Ecuador inicia una nueva etapa con altas expectativas en los ámbitos político, económico, social, de seguridad y las relaciones internacionales con la posesión del presidente Noboa. Vamos a ver primero el reportaje y ya retornamos para hablar sobre la perspectiva que va a tener la comunidad andina sobre el Ecuador. Llegó a Quito como invitado a la posesión presidencial de Daniel Noboa este 24 de mayo. Es Patricio Morelos, socio de la consultora mexicana Poligrama, que ha participado en distintos procesos electorales en México, Ecuador y República Dominicana, y ganador de varios premios internacionales. Recuerda que conoció al presidente en una clase en Washington. Se sabía quién era, un político que estaba comenzando su carrera política, que había estudiado en universidades de mucho prestigio, y bueno, las vueltas que da la vida, que al paso de algunos años ya se convierte por segunda ocasión en presidente del Ecuador. En lo político destacó la mayoría lograda en la Asamblea Nacional para avanzar con las leyes. Dice que necesita el país como la económica urgente para desarticular la economía criminal relacionada con el conflicto armado interno, una de las prioridades. El Ecuador tiene problemas compartidos de la región, el tema de la seguridad, el tema económico, generación de empleo, generación de oportunidades, atracción de inversión, y si bien hoy hay una mayoría, hay que entender cómo negociar también con la oposición, cómo entender los contrapesos, cómo poder construir consensos y acuerdos. En lo social resaltó la agenda que prioriza, por ejemplo, la erradicación de la desnutrición crónica infantil, los incentivos para mejorar el acceso a la educación en todos sus niveles, que resultan claves, dice, para un país más justo. Atacar desde las bases, si bien comentabas el tema de los apoyos sociales económicos directos, que le puedan dar mayores oportunidades sobre todo a los jóvenes, a madres, por supuesto el tema del acceso a alimento, el tema del acceso a oportunidades educativas. Insistió sobre la necesidad de fortalecer relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, con quien se tiene una fluida relación de cooperación, así como con otros países en los que se avanza con acuerdos comerciales y también nuevas posibilidades de inversión con la confianza de los mercados financieros internacionales. Semanas recientes se vio en medios de comunicación al presidente visitar otros países del mundo, incluso otros continentes, y bueno, evidentemente esto busca decirle al mundo, vengan a invertir también a Ecuador. Finalmente, Patricio Morelos afirmó que esta segunda etapa de Noboa será muy distinta a la primera, pues ahora cuenta con mayor firmeza, estructura y margen político, con el objetivo central de mejorar la calidad de vida de la gente. Rommel Garzón, Noticias 7.
Bien, 7 de la mañana, 37 minutos. Vamos con más información a esta hora. La Fiscalía ya tiene en su poder el informe pericial de los chats extraídos del teléfono de Eduardo Franco L., procesado por una presunta asociación ilícita en el caso Ligados. Uno de los chats habla de anular sentencias contra Jorge Glass y Rafael Correa a través de una asamblea constituyente. Veamos. Son más de 8.800 páginas las que constan en el informe pericial que fue entregado a Fiscalía. Estos chats fueron extraídos del teléfono del ex consejero de Participación Eduardo Franco L., dispositivo que le fue incautado cuando quiso entrar a Estados Unidos el pasado 13 de marzo, pero no lo logró, pues fue devuelto a Guayaquil. Al explotar su teléfono, los peritos analizaron contraseñas, aplicaciones, contactos, llamadas, fotos, videos, entre otros, que le servirán de insumo al Ministerio Público para sustentar la investigación por presunta asociación ilícita. Se hallaron 20 conversaciones que incluyen más de 9.000 mensajes. Por ejemplo, en junio del 2020, Eduardo Franco L. conversó con Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, donde le deja ver su descontento por la candidatura de Carlos Rabascal en 2021. Rabascal es de centro derecha, ahora dice por interés que es progresista, detesta a Chávez y al proceso de la revolución bolivariana de Venezuela. De izquierda no es. Después se refiere a promover una asamblea constituyente para posiblemente anular las sentencias en contra de Rafael Correa y Jorge Glass. El candidato debe garantizar que llame a consulta popular para una asamblea constituyente, para revertir lo hecho por Trujillo y su pandilla reaccionaria. Debemos acabar con Celi, con la fiscal Salazar y con la Corte Constitucional y con los jueces de la Corte de Justicia. ¿Cómo anulamos la sentencia contra Glass y posiblemente la sentencia contra Rafael, si no a través de una asamblea constituyente? En la última audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Daniela Camacho permitió que Eduardo Franco L. se presente periódicamente ante la autoridad en Guayaquil por motivos de salud. Edison Saavedra, Noticias 7. Queremos contarles que los militares del grupo de combate Alfa Napo, que fueron emboscados en el sector del Alto Punino, provincia de Orellana, días atrás, durante un patrullaje de control, recibieron por parte de la Presidencia de la República la condecoración Cruz al Mérito de Guerra en el grado de Gran Cruz por su participación heroica en acciones de armas, demostrando valor y tenacidad. Este galardón está a nombre de los 11 militares fallecidos a manos del grupo subversivo colombiano Comandos de la Frontera, pero también se condecoró, por cierto, a los 8 militares sobrevivientes del enfrentamiento, quienes recibieron la Cruz al Mérito de Guerra, pero en el grado de comendador. En el decreto ejecutivo que veíamos en imágenes, también se dispuso que los uniformados sean considerados héroes nacionales y sus familiares van a recibir los beneficios que esto contempla en la ley. Y uno de los cabecillas del grupo de delincuencia organizada de los Chone Killers, alias Negro Tulio, capturado hace un año en Panamá, recordemos, y deportado al Ecuador, recibió una sentencia de 34 años y 8 meses de prisión por el delito de terrorismo. Julio M. estaba acusado de ser el autor intelectual del asesinato de 2 fiscales y de los atentados con explosivos a gasolineras en Durán y en unidades policiales durante el 2022. Alias Negro Tulio es considerado un objetivo de alto valor. Temas de seguridad, un familiar de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, fue secuestrado cuando se movilizaba entre los cantones de Milagro y Marcelino Maridueña en Guayas y lo interceptaron en la carretera. Sin embargo, mediante un operativo de seguridad, la Policía Nacional logró ubicarlo en el vehículo donde se encontraba en el distrito Esteros y allí lo lograron hallar y rescatar en buen estado. La prefecta le agradeció a la Policía Nacional por la gestión efectuada. Por cierto, también agregar en otros temas, la prefecta Marcela Aguiñaga ha sido criticada por el correísmo tras felicitar a Daniel Noboa por la posesión y desearle éxitos en esta gestión de 4 años. Esto como un tema paralelo, no ocurrió al mismo tiempo que el tema del secuestro, pero sí, Marcela Aguiñaga cuando dijo felicidades Noboa, bueno, bastante crítica por parte de militantes de la RC en las redes sociales.
una pausa. Así es, 7 de la mañana, 42 minutos. Nos vamos a la pausa y regresamos. Tenemos mucho más para todos ustedes. De la mañana con 5 minutos. El 24 de mayo, Daniel Noboa Sin fue posesionado como primer mandatario por el periodo 2025-2029, junto a su vicepresidenta María José Pinto. En la ceremonia realizada en la Asamblea Nacional, el jefe de Estado en su discurso destacó varios de los objetivos para su gobierno, además de enviar un mensaje a la población. Veamos. Hay momentos en la historia de un país que marcan un antes y un después. Momentos donde no basta con mirar atrás, sino que es necesario mirar para adelante, con la frente en alto y el corazón firme. Hoy es uno de esos días. Daniel Noboa fue posesionado como presidente del Ecuador por un periodo completo, recibió la banda presidencial por parte del titular de la Asamblea, Nils Olsen, y brindó un discurso concreto que ha llamado la atención por su oratoria y las ideas que plasmó. Yo sé que mi deber no es alejarme de un conflicto porque nunca se había resuelto antes. No es mirar hacia otro lado para ahorrarme el desgaste que significa luchar contra los criminales que se han creído dueños del país durante años. Pero en su pronunciamiento al país aprovechó para anunciar su plan de gobierno para estos 4 años. La permanencia escolar de nuestros niños será una prioridad. Las aulas los esperan. Las condiciones laborales de docentes, trabajadores sociales y psicólogos educativos se fortalecerán. El jefe de Estado dijo que se incrementará el bono para madres lactantes, se construirán 200.000 casas y se ampliará la vía que conecta Quito y Guayaquil. También vamos a diversificar la matriz energética del Ecuador, construyendo un sistema que garantice energía limpia, suficiente y sostenible para todos los ecuatorianos. Se presentará la ley de energía nuclear y el nuevo modelo del sector eléctrico eficiente. Además, el presidente dio un voto de confianza al bloque de seguridad y dijo 0 tregua al crimen organizado. La reducción progresiva de homicidios será una meta innegociable. Atacaremos las economías criminales de este país y las acabaremos. Mientras que de parte de la mayoría de la Asamblea, se aseguró que se caminará de la mano con el Ejecutivo. Porque gobernabilidad significa entender que podemos tener diferencias, pero que el país nos exige estar unidos en lo esencial. Para el presidente, ese nuevo Ecuador no será un eslogan, sino una forma de gobernar. Firme contra el crimen, justo con su gente, visible con sus obras e indescifrable para la vieja política. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Daniel Noboa cumplió una serie de actividades antes de acudir a la posesión presidencial. En el siguiente resumen veremos los eventos a los que asistió el primer mandatario como parte de las conmemoraciones por la batalla de Pichincha y también por iniciar un nuevo periodo presidencial. Oraron por el país y por el futuro del Ecuador en estos 4 años. Un día antes de la posesión presidencial en la Catedral Metropolitana de Quito, el cardenal Luis Cabrera ofició una misa de Te Deum que representa una acción de agradecimiento y que se celebra en ocasiones solemnes, por lo que asistieron ministros de Estado y la vicepresidenta María José Pinto. Fue un espacio cargado de reflexión. Yo creo que realmente abre un nuevo horizonte y nos compromete a todos los ecuatorianos, de diferentes sectores políticos, sociales, también religiosos. A la mañana siguiente, ya 24 de mayo, Daniel Noboa volvió a la catedral, esta vez para colocar una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, líder libertario que comandó a las tropas independentistas en la batalla de Pichincha. Luego, en el mismo lugar donde se puso fin al dominio español, se recordó a los héroes de nuestra independencia. La batalla de Pichincha nos enseña que la unión y la determinación son las armas más poderosas para superar cualquier adversidad. Como último evento, antes de partir hacia la asamblea, Noboa saludó en la Plaza Grande a los cientos de simpatizantes que llegaron para brindarle un buen augurio a su nuevo mandato. Nosotros vamos a volver a darle progreso a este país que fue atacado por las mafias y sigue siendo atacado por las mafias.
con violencia y también con política violenta. Y entre aplausos se fue a que lo posesionaran en la asamblea para retornar horas después al palacio, pero esta vez con una banda que portará por 4 años. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Familiares y autoridades internacionales se pronunciaron sobre el nuevo gobierno de Daniel Noboa. Su padre, Álvaro, no pudo asistir, pero su hermano contó la emoción y el orgullo que tiene por el mandato presidencial de su hermano mayor. Tras asumir el poder por un periodo completo, el presidente Daniel Noboa recibió mensajes de apoyo de sus allegados. Una de las primeras fue su madre, la asambleísta Ana Velázquez. Va a ser una nueva era para el Ecuador y de que el presidente Noboa dará todo lo mejor de él por sacar al Ecuador adelante, junto con todos los que conformamos el partido ADN. Otro visiblemente emocionado era su hermano Juan Sebastián, quien acudió a la posesión junto a su familia. Sumamente orgulloso, la verdad. O sea, es un orgullo para toda nuestra familia y la verdad es que una vez más ha alcanzado un logro importantísimo para el país, pero también para su familia, que lo quiere mucho. Por cuestiones de salud, el padre del presidente Álvaro Noboa no pudo asistir al evento, pero cuentan que estuvo muy pendiente. Mi padre está al tanto, él le explota el corazón de orgullo por mi hermano. Siempre ha sido así y la verdad es que, así como nosotros, estamos muy orgullosos de él, mi padre también. Wilson Sánchez Casteló, exfundador del PRIAN, partido de Álvaro Noboa, vaticinó una buena administración de parte del actual jefe de Estado por el legado de sus padres. Hoy todavía, que es un periodo completo, tenemos la total y absoluta confianza de que el Ecuador en estos 4 años va a superar todas esas dificultades que actualmente estamos sufriendo. Ya en Carondelet, el presidente Noboa se reunió con invitados internacionales como el secretario de Salud de los Estados Unidos, Robert Kennedy, en representación de Donald Trump. Kennedy elogió al mandatario ecuatoriano. Increíblemente disciplinado, fiel a sus principios y absolutamente incorruptible. Creo que es el tipo de líder que Ecuador necesita en estos momentos. La presidenta peruana Dina Boluarte también destacó la oportunidad de trabajar en conjunto como naciones fronterizas. Estamos acá para afianzar nuestros lazos bilaterales entre ambos pueblos, que ya más de 25 años estamos en un diálogo de amistad y de paz. Más de 90 países enviaron sus delegados a la ceremonia de posesión presidencial de naciones del Medio Oriente, Sudamérica, Europa y África. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en el último ranking de presidentes de Sudamérica que publica la consultora internacional CB, por primera vez el presidente Daniel Noboa se ubica en el más alto nivel de la lista de la imagen positiva, con un 52.1%. El mandatario ecuatoriano encabeza este ranking del mes de mayo, tras subir un punto porcentual desde el pasado corte en el mes de abril. El primer lugar se lo arrebató al uruguayo Yamandu Orsi, quien descendió hasta el tercer puesto, mientras que el segundo presidente con una imagen más positiva es el argentino Javier Milei, con el 49%. Los últimos lugares, en cambio, son para el venezolano Nicolás Maduro, con el 68% de imagen negativa, Luis Arce de Bolivia con el 72% y Dina Boluarte del Perú con una imagen en contra de 75.1%. El presidente Daniel Noboa le delegó funciones a la vicepresidenta María José Pinto, las cuales están enfocadas en el área social. En su primer día como mandatario de este periodo completo, el jefe de Estado ya firmó 4 decretos ejecutivos. Veamos cuáles son. Los decretos ejecutivos del presidente Daniel Noboa se reiniciaron con este nuevo periodo presidencial. En su primer mandato de 18 meses suscribió 648 decretos, siendo el último la condecoración a los héroes de Alto Punino. A partir de este 24 de mayo ya hay 4. El primero es en el que asume funciones hasta el 2029, tras vencer las elecciones del 13 de abril. En el segundo ratificó a Stalin Andino como secretario jurídico de la presidencia, mientras que en el decreto 3 asigna funciones a la vicepresidenta María José Pinto. La segunda mandataria articulará políticas públicas y actividades enfocadas en 5 áreas: salud mental, educación, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil.
Para cumplir esas funciones, la vicepresidenta podrá coordinar, supervisar, dirigir y controlar los programas que se ejecuten con las 5 carteras de Estado relacionadas a las áreas mencionadas, pero también podrá articular proyectos de inversión y acuerdos multilaterales. Sus labores serán efectuadas en el Ecuador. En cuanto a la vicepresidenta encargada durante el periodo anterior, Cynthia Gelibert, mediante el decreto ejecutivo número 4, se la ratificó al frente de la Secretaría de Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.